Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos en el amor del Señor y siempre también un saludo cordial, amoroso a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Y el día de hoy quiero saludar de manera especial a una familia, a un hermano que se llama Emilio Pavón. Él es un hermano que nos ve desde Uruguay ya hace bastante tiempo, los días miércoles también, así que le damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir su palabra en distintos lugares. Hay muchas personas, de verdad muchas, que nos escriben a la página, ¿no es cierto? Y agradecen lo que humildemente podemos hacer desde aquí. Así es que un saludo para ellos y nosotros desde aquí también les abrazamos a la distancia. No les conocemos físicamente, pero somos hijos del mismo Padre. Así es que un saludo para ellos. Vamos a continuar el día de hoy, hermanos, hermanas, con el estudio de la carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Éfeso. Ya estamos en los últimos versículos de esta carta, que tiene 6 capítulos, recuerde usted, y que hemos hecho, ya este sería el sermón número 54, y aún así creo que siempre es mayor la información que se nos queda afuera que la que podemos entregar o recibir. Sin embargo, es un esfuerzo que esperamos también cada uno de nosotros pueda repetir en sus tiempos personales. Como les he dicho otras veces, una forma práctica de poder estudiar la Biblia es ir estudiando y repasando lo que estamos estudiando en la iglesia. A veces uno no sabe qué leer, no sabe muchas veces qué tomar como referencia, y un buen ejercicio es hacerlo, ¿no es cierto?, en función de la palabra, lo que también nos sirve para ir mejorando también la información y el desarrollo de ella, justamente también a medida que vamos escuchándola los días domingos o el día miércoles o los días de estudio de varones, mujeres, jóvenes, etc. El día de hoy estamos en el capítulo 15, donde se expresa Efesios 6:15. Recuerde usted que estamos viendo la armadura de Dios, la armadura de Dios. A veces se nombra la armadura del cristiano. No, es la armadura de Dios que nos colocamos los cristianos. No, las armas no son nuestras, son cedidas y dadas por Dios. Por cierto, es que nosotros debemos apropiarnos de ellas, pero la armadura es de Dios. Entonces, el capítulo 6 que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto?, dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quiero dar una lectura muy rápida desde el versículo 10 para contextualizar lo que vamos a ver el día de hoy. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está el propósito, recuerden, estar firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, es decir, en virtud de todo lo anterior, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y el versículo que vamos a analizar hoy: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A medida que nosotros hemos ido avanzando en el estudio de esta carta y llegamos a esta parte cúlmine, ¿no es cierto?, de la armadura, que diríamos nosotros ya es el enfrentamiento práctico con la realidad de la guerra espiritual, y espero que nosotros tengamos cada vez más claridad de lo que es la guerra espiritual, qué significa la guerra espiritual y verdaderamente cuál es la dimensión de este conflicto en nuestra vida, y poder desperezarla de mucho elemento no bíblico, o si usa algunos conceptos bíblicos están fuera de lugar, y entender que la guerra espiritual es algo que solamente en primer lugar vivimos nosotros los cristianos, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que la guerra espiritual es una instancia en la cual
tenemos una lucha prácticamente con nosotros mismos. Nuestra naturaleza caída, enfrentada totalmente a nuestra naturaleza nueva espiritual. He ahí, ¿no es cierto?, que nuestra naturaleza espiritual, que es la que va a permanecer por la eternidad, es la que debe, en definitiva, con todas estas armas, con todas estos elementos que el Señor nos entrega, resistir y estar firme. La batalla espiritual para el cristiano no consiste en ir a buscar al diablo ni ninguna de sus huestes. Sabemos que existen, sabemos que son poderosos, sabemos, ¿no es cierto?, que su deseo único es nuestra destrucción. Pero la instrucción que nosotros recibimos del Señor es estad firmes. Estad firmes significa, ¿no es cierto?, anclados. En este caso hace alusión al cinturón de la verdad, hace alusión también a la coraza de la justicia, que son estos elementos que hemos ido tratando y que debemos verlos en el contexto de la batalla espiritual. Por lo tanto, estad firmes es realmente la misión que tenemos nosotros como cristianos. Eso no significa estar pasivos. Estar firmes significa estar en una posición en la cual no seamos movidos y avancemos, o el Señor avance por medio de nosotros en los planes que Él tiene, en la conquista que Él ya tiene. Por lo tanto, cada uno de estos elementos nos ayudan, y no solamente nos ayudan, sino que son imprescindibles para poder cumplir amorosamente esta misión de estar firmes. Lo repite una y otra vez el apóstol Pablo. Lo que vamos a ver el día de hoy es el calzado. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, hoy día nosotros tenemos una gama tan amplia de tipos de calzado para todo tipo de actividades, que en verdad hablar de calzado podría resultar interminable para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, de todo tipo, y a medida que se ha ido perfeccionando sobre todo la tecnología, en el caso de los deportes, ¿no es cierto?, el tipo de calzado se ha ido también complejizando y desarrollando ya verdaderas sutilezas exóticas en relación a las diferencias entre modelos y otros. Pero a pesar, o mejor dicho, a raíz de todo esto, nosotros podemos no perder de vista cuál es el propósito de todo esto, y es, en definitiva, la eficiencia que tengan nuestros pies en lo que hagamos, sea el deporte, sea, ¿no es cierto?, el día a día, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que uno, cuando recién salieron los primeros zapatos más o menos, bueno, eran cardinales, pero había que pegarle como 25 martillazos para dejarlo relativamente blando, ¿no es cierto? Eran modelos feos. Bueno, hoy día existen 16 horas, 23 horas, 15 horas, los dobláis, los podéis meter al bolsillo, o sea, de todo, ¿ya? Entonces, la idea es la importancia del cuidado de los pies, porque finalmente son los pies los que van a provocar, y ya llevándolo al plano del soldado, el hecho de que él pueda no solamente resistir, sino que también avanzar. Como les dije la semana pasada, la vestimenta de los ejércitos que no eran el ejército romano, hacían, digamos nosotros, su vestimenta tenía más que ver con el decoro, y prácticamente con el decoro, que con la funcionalidad. El ejército romano fue el primero, algunos dicen que fue Alejandro el Magno, pero la historia le atribuye principalmente a las legiones romanas el desarrollo de toda una tecnología, por así decir, de carácter práctico y de utilidad para la batalla, ¿no es cierto?, sublimando todo lo que era el aspecto decorativo. Y hasta el día de hoy eso persiste, ¿no es cierto? Piensen ustedes en las batallas, por ejemplo, de la independencia de los Estados Unidos, cuando uno ve esas películas como El Patriota. O sea, ¿quién va a luchar hoy día casi de eterno? ¿Cierto? Y un gorro incómodo que no cumplía ninguna utilidad, era todo decorativo, una cosa pero espantosa. Entonces, el desarrollo de la vestimenta en el caso del ejercicio militar, por supuesto que deriva y ha derivado el día de hoy en elementos todos prácticos y todos que
de alguna u otra manera faciliten, mejoren, ¿no es cierto?, la performance del soldado en el combate. Bueno, los romanos fueron pioneros en esto, desde todo punto de vista, y como describimos los elementos del cinturón, la coraza, en fin, que cumplían un propósito bien marcado de proteger y darle más vida útil al soldado, que en definitiva de eso se trata. Cuando llegamos al caso de del calzado, ¿no es cierto?, la sandalia romana recibe el nombre, o recibía el nombre de caliga, y fue absolutamente revolucionaria por las imágenes que ustedes ven ahí, porque en primer lugar fue el primer calzado de un material duro, ¿no es cierto?, resistente y funcional. Eso significa, ¿no es cierto?, que este tipo de calzado, la caliga, si ustedes ven, era una sandalia gruesa y tenía esa planta o la plantilla o la suela, mejor dicho, estaba hecha normalmente de un cuero muy duro y le colocaban estas especies de tachuelas que le daban tracción y firmeza. Entonces los legionarios, cuando ellos avanzaban en este ejercicio de las formaciones protectoras, donde ellos no tiraban flechas, sino que con el escudo grande iban avanzando pasito a pasito, ellos mantenían la firmeza, mantenían, ¿no es cierto?, su estabilidad en el terreno, y era difícil, ¿no es cierto?, que pudieran resbalar, y además cuando les tocaba atacar, ¿no es cierto?, tenían mucha más rapidez y podían pasar por terrenos de distinto tipo, escabrosos, en fin, como sea. Pero esto, se dan cuenta, es algo revolucionario para la época. Una, porque se consideraría horrible, ¿no es cierto?, pero lo práctico que le dio esto a los soldados romanos, dicen los historiadores, que en gran medida constituyeron un elemento fundamental en la rapidez con que los romanos avanzaban y ganaban las batallas. Una, porque con estos escudos protectores desgastaban las municiones del enemigo, ¿no es cierto?, y posteriormente la persecución y el avance con este tipo de calzado, ¿no es cierto?, les daba mayor agilidad y rapidez. Por lo tanto, todo esto que es en definitiva el aspecto real de esta caliga, y era lo que tenía en mente el apóstol Pablo, era lo que veía el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo usó esa información para llevarlo maravillosamente, ¿no es cierto?, a lo que es el contexto espiritual. Y dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Una cosa también importante en cuanto a los pies es que podemos estar nosotros ceñidos con la verdad, podemos estar vestidos con la justicia, pero si tenemos problemas en los pies, vamos a estar inestables, ¿cierto? Inestables. Si ustedes recuerdan en el libro de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, de la estatua que tenía la cabeza de oro, ¿no es cierto? ¿Cuál era su debilidad? Los pies, porque era una aleación en parte barro y en parte hierro, es decir, era una aleación que en la práctica no se da, o sea, nada se sostiene sobre eso. Eso significa que entonces que la caída del gobierno o del imperio del anticristo en el tiempo de la tribulación va a venir justamente representada por los pies, porque los pies son los que le dan la estabilidad, ¿no es cierto?, a la estructura. Los pies son los que le dan la fortaleza o la estabilidad, mejor dicho, a la estructura. Fíjense que haciendo alusión con la historia, a los que no les gusta la historia pueden mandar un WhatsApp y observar. Pero uno, cuando analiza, por ejemplo, Napoleón trató de conquistar Moscú o Rusia y llevó 1 millón de soldados. Más de 300.000 de los 800.000 que murieron en el intento, más de 300.000 murieron por causa de sus pies. Se congelaron, ¿no es cierto? En algunos casos se amputaron, pero la imposibilidad de avanzar no solamente era todo lo que significaba la nieve, sino que era cómo es que los pies, en la Primera Guerra Mundial, la famosa guerra de las trincheras, también el calzado, los pies, los problemas en los pies de los soldados fue un factor fundamental en el desarrollo del triunfo o la derrota de los bandos en conflicto.
Entonces, no es una cosa menor y por eso es que la tecnología ha avanzado tanto en esa dirección. Tanto es en esa dirección. ¿No es cierto? Ustedes vean, no sé si Jesse Owens, ¿no es cierto?, hubiese corrido con el tipo de calzado que corren hoy día, pero le habría sacado, aunque no era muy alto, ¿no es cierto?, le gana al Usain Bolt. De partida, Jesse Owens corría en Piedrecilla. ¿Se acuerdan de cuando algunos de ustedes, los niños, conocieron las canchas de Piedrecilla de atletismo? Ya. Bueno, y los zapatos eran como un palo con clavos. Entonces, todo eso es, ¿por qué? Porque la importancia de los pies en todo lo que hemos visto y específicamente en el campo de batalla es crítica para el éxito de lo que se está emprendiendo. Ahora, ¿cómo esto se lleva a nosotros? El Evangelio de la Paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Lo primero que tenemos que decir que aquí no se está refiriendo a la obra evangelística. El contexto de esta carta y de todo lo que estamos viendo nos dice relación con el evangelismo que nosotros encontramos en Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, 15. Recuerdan ustedes que dice: cuán preciosos son los pies de los que traen las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. El contexto de Efesios no es el mismo contexto que Romanos. El contexto de Romanos es la expansión del Evangelio. El contexto de Efesios es la batalla espiritual. Tiene que ver con nosotros. Por supuesto que en algún momento se van a relacionar, pero lo que está escrito en Romanos, que muchas veces los tratan de cruzar o hacer de alguna forma una complementación, no es así por el hecho de que los contextos son absolutamente diferentes. El contexto de Efesios es un contexto que tiene que ver con la batalla espiritual que libramos nosotros los creyentes. Por lo tanto, ¿qué significa este hecho del Evangelio de la Paz? Lo primero es que la palabra apresto es una palabra también interesante que es etoimasía, que significa estar alistado, estar alerta, estar presto, estar firme. Por lo tanto, no habla de desplazamiento, sino que habla de estar atento y estar firme, ¿no es cierto?, para entrar en acción o resistir. En cambio, en el caso de Romanos, es un desplazamiento que nos habla de que tenemos que llevar el Evangelio a todos los lugares del mundo. Entonces, por supuesto que son los pies los que nos llevan, pero en este caso es la resistencia que nosotros como cristianos tenemos y la firmeza en esta batalla espiritual, en la batalla espiritual en la que estamos insertos. ¿Qué es lo que debemos ver? Primero que nada, Romanos 5:1. ¿Qué significa entonces para nosotros? El Evangelio de la Paz, con el que nosotros fuimos salvados. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la Paz. Lo primero es que nosotros estamos firmes ¿en qué cosa? En que ya no somos enemigos de Dios. Él nos ha puesto con Él en paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos enemigos de Dios. Estamos en paz. La firmeza tuya y mía como cristiano es la convicción de que estamos en paz con Dios, que no somos enemigos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por algún justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si tú y yo somos hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos una posición firmes. ¿Y cómo sabemos que esa posición es firme? Porque no es una posición que ganamos nosotros, no es algo ni siquiera que merecíamos, no es algo ni siquiera que queríamos, pero Dios nos lo dio. Y cuando Dios nos lo dio, significa entonces que Él no solamente ya no somos enemigos de Él, sino que nos hace parte de todas las bendiciones, ¿no es cierto?, que tiene guardadas para nosotros al momento de llevarnos a su presencia. Todas las bendiciones que Él tiene guardadas para nosotros. Durante este periodo de tiempo Él dice, yo te voy a sostener porque tú eres mi hijo. El mundo es enemigo de Dios. El mundo aborrece a Dios. Y Dios es enemigo del mundo. La primera certeza que nosotros tenemos y que nos mantiene firmes es que somos salvos. ¿Y cómo sabemos que somos salvos? Porque es un acto de la voluntad de Dios. Y lo primero que descansamos es que no fue por méritos. Una de las cosas terribles que tiene el creer que nos ganamos la salvación o que la salvación pudiera ganarse es el estrés de no saber cuál es el estándar, cuál es el punto de inflexión donde pasamos a ser salvos. Y peor aún, muchos que creen en esa forma, si logran aceptar eso, que es más bien un ejercicio del orgullo, por causa de los méritos, viene el otro estrés que es, puedo perder esto. ¿Por qué? Porque está basada en mis obras y yo siempre estoy haciendo malas obras. A veces algunas buenas, pero siempre también estoy haciendo malas obras. Entonces el fantasma de perder la salvación es algo que no puede mantenernos estables. No podemos estar firmes si no entendemos que el Evangelio de la Paz llegó a nosotros y que ese Evangelio de la Paz es el que nos mantiene firmes, es el que son esas sandalias, esos botines, ¿no es cierto?, con tracción que nos mantiene firme y que a pesar de las tempestades no nos mueve. No nos mueve, ¿por qué? Porque es una convicción que Dios nos ha dado. Cuando dice la palabra que nosotros no debemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, está diciendo, por supuesto, que tenemos un problema con la verdad. Y si tenemos un problema con la verdad, por supuesto, vamos a tener un problema con los pies. Porque la verdad es que nosotros somos salvos, no por mérito. No por mérito, sino por gracia. Y si somos hijos de Dios, inmerecidamente recibimos todo esto. Todo lo que nos acaba de decir Romanos. Entonces, dice, y no solo esto, el versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te das cuenta? Él, por Él, para Él, por su causa, en sus méritos, es que nosotros somos salvos. Por lo tanto, eso te quita inmediatamente el estrés de pensar en ganar la salvación o creer que la puedes perder. ¿Eso significa que no nos transforma el Señor? Claro que no, nos prepara para buenas obras. Pero esas buenas obras nunca jamás comprarán nuestra salvación, ni el no hacerla generarán que la salvación se pierda. Es un proceso de transformación. Eso, hermanos, es mantenernos firmes. Entonces, cuando el enemigo intenta empujar, ¿no es cierto?, por medio de sus artimañas, nosotros pensemos a dudar si Dios está con nosotros, si soy realmente hijo de Dios, y comienza eso a empujar, pero tú te vas manteniendo firme, porque Satanás es, ¿qué cosa? El acusador, ¿no es cierto? Satanás nos acusa. Ustedes saben que nosotros tenemos que llegar al punto específico en el cual, por supuesto, que aquel que vive como un pagano, sin ningún tipo de restricción ni de estrés interno, y que considera que Dios es amor y por lo tanto lo va a perdonar siempre, claro que nosotros podemos tener una sospecha de que no se ha convertido. Pero si tú eres un hijo de Dios
y sufres por el pecado, no ese sufrimiento que te destruye, sino que ese sufrimiento que te construye, que es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces, sí, nosotros debemos tener seguridad y certeza. Seguridad y certeza. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Yo soy un hijo de Dios no por lo bueno que hago, sino porque Dios, a pesar de que hago cosas malas y me arrepiento, me sigue amando. Me sigue amando, me sigue amando. Pero su amor no es un amor sentimental, porque también nos disciplina. También nos disciplina. Y tenemos que estar, ¿no es cierto?, abiertos y preparados para cuando Él nos discipline. Colosenses 1, 21 y 23. Colosenses capítulo 1. Puedes anotar esos pasajes si quieres, por eso son textos más extendidos para que también los medites en tu tiempo con el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Se dan cuenta que no está hablando de la evangelización como la misión que tenemos, sino que cómo el evangelio tiene que afirmarnos en la verdad de Dios, en que somos salvos, en que somos sus hijos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde y cómo? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La primera fe que debo tener es que yo no participé en nada de mi salvación y no me gané nada de mi salvación. Es cierto que nosotros predicamos y las personas tenemos que tomar una decisión. Pero esa decisión es algo que incluso ha generado Dios. Es esa tensión de que Dios es soberano sobre todo. Pero nosotros hacemos una elección y es verdad eso. Y es verdad eso. Pero esa elección es en función de que Él nos eligió primero. Entonces estamos nosotros en paz con Dios porque Él pagó nuestro pecado. Y dice, si en verdad, versículo 23, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esto no lo está hablando inconverso, se dan cuenta, no lo está hablando inconverso y está hablando del evangelio, porque muchas veces nosotros pensamos que el evangelio es algo que solamente se tiene que enseñar a los inconversos. Por supuesto que sí, pero nosotros estamos firmes en el evangelio, porque cada domingo compartimos el pan y el vino, porque recordamos el evangelio, lo que nos salvó. Lo que nos salvó, ese es el sentido de la Santa Cena, recordar el evangelio que nos salvó y mantenernos firmes en eso. Entonces es un recuerdo permanente, yo soy salvo por esto, por la muerte de Jesús, y nos lo repite una y otra vez, y entonces esos son el calzado espiritual que me mantiene firme, firme. Y estando firme entonces el cinturón de la verdad, la coraza y el resto de la armadura tiene sentido. Porque si estoy vestido completamente pero descalzo, el enemigo igual puede empujarme. Si en verdad, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí él agrega, ¿no es cierto?, la predicación de este evangelio, pero le está diciendo a los hermanos de Colosas, ustedes manténganse firmes en la fe, en el evangelio que los salvó, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la santidad que les fue imputada, ¿no es cierto? Eso ustedes deben estar firmes. ¿Eso significa entonces que nosotros no debemos permanentemente monitorearlos? Claro que no, tenemos que monitorearnos siempre, pero no pensando si soy salvo o perdido, estar firmes en eso, sino que monitorearme en cuanto a mi santidad. Si soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo me va a empujar a la santidad, me va a empujar a la santidad, me va a disciplinar en esa dirección.
Dios no va a quedarse de brazos cruzados si verdaderamente somos sus hijos. A eso me refiero cuando una persona dice ser cristiano y en su vida no hay frutos de arrepentimiento. Y cuando digo frutos de arrepentimiento estoy hablando de un dilatado tiempo muchas veces de un simple declaración verbal sin ningún tipo de fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, a eso me estoy refiriendo, ¿ya? No a autos, casas, viajes, porque no es el loto esta cuestión. Entonces, ese contexto nos tenemos que evaluar como soldados ya, como hijos ya, como siervos ya. Entonces, no te olvides que eres un siervo de Dios, evalúate como tal. Estad firmes. En esa firmeza me estoy evaluando de cómo usar aquellas armas espirituales que Dios me concede. Vamos a Juan 17, 20 al 23. Evangelio de Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Al estar en paz con Dios, al estar firmes en la convicción del Evangelio que nos salvó, al estar firmes en la posición que tengo en Cristo, entonces yo comienzo a recibir de Dios todos los elementos derivados, los beneficios, las bendiciones derivadas de esa condición. Estoy firme en el Señor, estoy en paz con Dios. Y lo primero, imagínate, es que soy uno con Él y con Cristo. Versículo 20. Más no ruego, esta es la oración de Jesucristo por los suyos. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, esto es para que tú y yo estemos firmes. Somos uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Dios nos ha acogido no solamente como sus hijos, sino que además nos ha hecho unos con Él. Eso tiene que mantenernos firmes frente a las acechanzas del diablo. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, la iglesia, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, cuando estamos firmes en el evangelio de la paz, ese evangelio que nos puso en paz con Dios, sin merecerlo, sin quererlo, sin ganarlo, sino que puro afecto de su voluntad, entonces nosotros recibimos el beneficio del amor de Dios, de la unidad de Dios con nosotros. Todo esto es estar firmes, estar firmes. Entonces un cristiano que está firme no va a ser llevado de cualquier viento de doctrina. Un cristiano que está firme no va a dejar de evaluar permanentemente y diariamente su vida, porque quiere agradar a aquel que lo llamó, a aquel que lo ganó, a aquel que lo compró. Estoy firme en el Señor. Recuerden que el apóstol Pablo dice también en Corintios, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, ¿saben que nosotros somos los seres más dignos de lástima del mundo? Pero Cristo resucitó. No solamente pagó por nosotros, sino que ganó, compró para nosotros, ¿no es cierto? Venciendo al reino de la muerte, ¿qué cosa? La posibilidad de imputarnos no solamente la limpieza de pecado, sino que todos los beneficios que se derivan de eso. Todos los beneficios y bendiciones que se derivan de eso. Entonces dice, para que seamos uno, con el amor con que lo has amado. ¿A quiénes? A ellos, a su pueblo, a la iglesia, a quienes Él ha tomado soberanamente de la corriente del mundo. Juan 17 ahí mismo,
el versículo 6 al 9. Estar en paz con Dios es saber que Dios me ama. Entonces, cuando nosotros muy ligeramente le decimos a la gente, Cristo te ama, nosotros tenemos que saber, en primer lugar, cómo nos ama a nosotros. Recuerden que la forma del amor de Dios por nosotros es una forma única, exclusiva, salvífica. Y dice el Señor acá, ¿no es cierto? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Tuyos eran y me los diste en tiempo pasado y han guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque me los diste, porque tú los elegiste, por eso guardamos la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste del mundo. Estar firme significa que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios intercede por nosotros. Abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Jesucristo está intercediendo no por el mundo perdido, está intercediendo por los suyos, para que los suyos hagan la obra que debemos hacer. Para hacer la obra que debemos hacer, debemos estar firmes, debemos conocer las armas de nuestro Señor. Debemos usarlas, debemos resistir, debemos permitir que el reino de Dios avance aún en este mundo caído y perverso. Pero no con nuestros métodos, no con nuestros sistemas, sino con la palabra de Dios. El Señor es el que nos mantiene firmes por medio de su evangelio. Somos sus hijos. A pesar de que hemos pecado, a pesar de que a veces le hemos traicionado, cuando volvemos arrepentidos y sinceramente somos sus hijos, Dios nos perdona. Esa es la gracia de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de perdón, es una palabra tan grande, nunca yo creo que nos hemos perdonado, ni siquiera como el grano de mostaza, usando la misma palabra del Señor Jesucristo, de lo que Él nos perdona. ¿Cuánto nos perdona el Señor? ¿Cuánto nos perdona Dios? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a otros? ¿Por qué no podemos pasar por alto la ofensa? Muchas veces, porque somos orgullosos. No, porque yo en realidad, yo tengo la razón, yo tengo esto. Me pasa a mí, te pasa a ti, en distintas áreas. Los problemas, y está detectado porque nuestros hermanos gringuitos tienen estadística para todo, es impresionante. Los problemas interpersonales en la iglesia, de las familias, en las iglesias y entre hermanos de la iglesia constituyen la falta de perdón. La falta de perdón. Porque alguna vez fuimos ofendidos, ¿no es cierto? Y lo mejor que pudimos hacer, bueno, ya yo no lo pesco. Y eso lo conmutamos como perdón, no si yo lo perdoné de corazón. ¡Mentira! Mentira. Pero eso, ¿quién te lo dice? El Espíritu Santo. Hay que buscarlo, estoy firme en la verdad. No es que yo lo perdoné, yo no quiero saber más de él. Esa es la cosa. Entonces, ven que tenemos harto que aprender antes de empezar a sacarle espada y pegarle a los demonios. Hay que abrir, ¿no es cierto?, la boca espiritual y echarse una buena cantidad de aguarrás, no sé, para quemar toda la basura que constantemente tenemos. Entonces, en este hermoso zoológico que el Señor nos da, el Señor dice, ustedes tienen que amarse. Ah, pero es que yo no soy como Él, yo no soy como Él. Claro que no somos como Él. Si esa es la gracia, para que el mundo sepa que todos estos especímenes pueden permanecer juntos por años y hasta que yo venga. ¿Por qué? Porque el amor mío está en ellos. Y eso es lo sobrenatural. ¿Ustedes creen que aguantar 25 años al mismo pastor y el pastor aguantar 25 años a la gente, eso es sobrenatural? Eso es sobrenatural. ¿Te das cuenta? Para los dos lados, si es entendible. Si nadie es medallita de oro acá, no. Y a medida que pasa el tiempo, el Señor tiene que ir trabajando. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros estamos firmes en un amor que no es de nosotros. Y cuando el Señor dice ama,
Está diciendo, ama como yo te amo. Cuando dice perdona, perdona como yo te perdono. Pero es que, Señor, ya esté como la 15ª vez que perdone. No sé, cada uno de nosotros, Dios está tratando de manera personal con cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Si somos hijos de Dios, tenemos que permitir que Él trabaje. Tenemos que permitir que Él trabaje. Y eso proviene, todo eso, que muchas veces no lo vemos como bendición, te das cuenta, la bendición maravillosa de aprender a perdonar como Dios nos perdona. La maravillosa bendición de amar como Dios nos ama. La iglesia hoy día está tan cargada del egocentrismo, que lo que tú mereces, el campeón que hay en ti, y todas estas estupideces, ¿no es cierto?, que surgen a partir de una filosofía totalmente satánica y que no viene de Dios, ¿no es cierto?, es lo que hace que la iglesia se pierda la verdadera bendición de ser un pueblo distinto en medio de una humanidad caída, Entonces, hermano, estar firmes en el Evangelio de la paz es posible gracias a que Dios, Él se puso en paz con nosotros. Él propició la forma de hacernos y Él nos extendió gratuitamente e inmerecidamente su paz. Entonces, con esa convicción es que peleamos la batalla espiritual contra el orgullo, la batalla espiritual contra el resentimiento, la batalla espiritual contra tantas cosas que son el verdadero campo de batalla. El verdadero campo de batalla. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo dice, por los tuyos. Esto no lo tiene el mundo, hermano. Por eso es que si tú das una imagen al mundo de que ser cristiano ya es pero lo último de terrible, ya no hay cosa más espantosa que estáis pero de manos atadas, que no puedes ser feliz, ándate al mundo, ve, si el mundo es infeliz. El mundo es infeliz, el mundo tampoco es feliz. El mundo tampoco es feliz. Ni hablar de la gente común como nosotros, hablemos de la gente que aparentemente tiene todo para ser feliz. Terminan igual colgados, con sobredosis, con las venas cortadas, todo destruido. Y tú dices, no, sí, pero 1, 2 y 3. No son 1, 2 y 3, son cientos. Cientos. Si yo mira, con esto, ya ahí sería feliz. Y nos olvidamos de la bendición que Dios nos provee por medio de la paz que Él hizo con nosotros. ¿Te das cuenta lo que es estar en paz con Dios? ¿Quién es Dios? Si algo un cristiano deberá saber es quién es Dios. Saber que terrible cosa es caer en las manos de un Dios lleno de ira. Y nosotros hemos sido salvados de esa ira. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene valor en nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene valor en nuestra vida? Todo eso es el Evangelio de la paz que muchos de nosotros necesitamos repasar una y otra vez, porque todo eso es gracias a ese Evangelio de la paz. Por eso es que el contexto de Efesios no es el evangelismo, es que nosotros como cristianos no olvidemos nunca que todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos promete y todo lo que el Señor hace en nosotros y por nosotros proviene de que Él propició esa paz. Si no fuera así, todavía yo sería enemigo de Dios y no solamente me iría al infierno, sino que merezco irme al infierno porque soy enemigo de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria en el Señor Jesucristo y que por su inmensa gracia Él está en paz conmigo, porque yo no quería ni siquiera estar en paz con Él. Esa es la realidad de los seres humanos, ¿no es cierto? Y ese Evangelio de la paz es lo que me mantiene firme, como lo vamos a ver en Romanos, capítulo 8. Romanos 8:1 primero. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir,
que para el que no está en Cristo Jesús es toda la condenación. Si no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, esa condenación es toda para aquellos que están sin Cristo Jesús y que todavía son enemigos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo no te va a cambiar la visión de la vida al saber esto? Al acordarte de esto, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros lo sabemos. Pero esa es la razón del Evangelio de la Paz como un recordatorio permanente en el cual tenemos que estar firmes. Después, ahí mismo en Romanos, pero el versículo 28. Y sabemos, ¿te das cuenta? Y sabemos, esa certeza que tenía el apóstol Pablo era su firmeza en el Evangelio de la Paz que lo salvó, que lo rescató inmerecidamente del infierno eterno. Por eso él dice, yo era el más pequeño de los apóstoles, yo no merecía esto. Es más, cuando ahora soy débil, Él es fuerte. Ya no busco lo mío. Todo lo que antes para mí era ganancia, todos esos títulos, todo ese reconocimiento del mundo, ya no tiene valor. Ya no tiene valor. ¿Sabes por qué? Porque si cualquiera de eso, una pizca de eso, se opone al conocimiento de Jesús y a su obra en mí, entonces lo considero estiércol. Eso es lo extremo. Eso es el nivel en el que vivía el apóstol Pablo. Y esa ya tiene que apuntar nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene más valor en tu vida realmente? ¿Qué es lo que tiene más valor en nuestra vida? ¿Sabes qué? Somos nosotros mismos. Uno tiene que ser sincero cuando uno dice, no, mis hijos no, mentira. Mi esposa tampoco, mi esposo tampoco. Son importantes. Pero soy yo. Soy yo. O sea, yo quiero estar bien. Si para estar bien esto tiene que estar de esta manera, entonces voy a hacer eso. Entonces, el factor sacrificial y todo. Y no estoy hablando solamente en el plano material. El plano material es la nada, el sacrificio. Estoy hablando yo del sacrificio que significa verdaderamente darse a otros. Darse a otros. Nosotros, entre paréntesis, estamos trabajando con matrimonios jóvenes. Algunos de ellos tienen niños muy pequeñitos, otros todavía no tienen niños. Y estamos dándole gracias al Señor porque podemos transmitirle lo que nosotros quizás no hicimos. O hicimos con herramientas muy primitivas y en algunos casos hasta equivocadas. Haga con sus hijos, dedíqueles tiempo a sus hijos si realmente los ama y dedíqueles tiempo en que conozcan a Dios. Usted no hace que un hijo sea cristiano, pero usted tiene que presentarse como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad y que le ha enseñado a sus hijos quién es Dios desde chiquitito. Desde chiquitito. Y eso significa que dejó de ir a jugar, que dejó de ver muchas veces fútbol, que dejó de ver muchas veces otras cosas, que dejó su tiempo libre. Y Dios te aseguro que después igual te lo va a dar. Si Dios nunca nos desampara aquí, nadie podría hacer un harakiri. No, mi vida es, no, mentira. Nos sobra tiempo. Y ya cuando la llamo a hacer nada, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Te das cuenta? Siempre nos sobra tiempo. Es cierto, la carga laboral, todas las cosas. Pero si realmente amamos, ¿qué hacemos? Tenemos que dar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros para expresarnos su amor? Se quedó ahí arriba y dijo, pucha, qué pobrecito, los niños, mira cómo se van yendo al infierno. No, Él vino, actuó, obró, se dio, se humilló. Le escupieron la cara al Rey del Universo, al Creador del cielo y la tierra, le escupieron la cara, lo patearon. ¿Sabes por qué? Para rescatarte a ti y a mí. Aquellos que Él había elegido antes de la fundación del mundo. Aquellos que había elegido antes de la fundación del mundo. Se dejó hacer todo eso y más para rescatarte un día a ti, a mí y a millones a lo largo de la historia. A millones a lo largo de la historia. Nombres que Él ya había elegido antes de la fundación del mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y Él nos vino a salvar. Eso es la maravilla del Evangelio de la paz. Él nos puso en paz con Él.
Sabemos que los que aman a Dios, e incluso ahora podemos amar a Dios, ¿sabes por qué? Porque Él nos amó primero, porque antes no lo amábamos, creíamos que lo amábamos. No, si Dios ha estado siempre cerca conmigo, yo, pero no me pierdo novena de esto, no me pierdo esto, yo, pero sagrado para mis mandas. Tú amas al diablo sin saberlo, en la ignorancia. Pero ¿por qué podemos ahora de verdad amar a Dios? Porque Él nos amó primero, nos sacó la venda, nos dio su espíritu. Entonces, hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el problema y la dificultad que estás viviendo ahora es a bien. Si lo haces conforme a la voluntad de Dios y la herramienta de Dios, no a los tuyos. No te sientas en el macho, ¿no es cierto? Y dices, no, hasta que las cosas no pasen, yo aquí no me muevo. No, imagínate que el Señor hubiese hecho eso. Imagínate si tú tienes que ser proactivo, yo tengo que ser proactivo en hacer la voluntad de Dios, en buscar la paz, el amor con mis hermanos, mis hermanas. Es un ejercicio sobrenatural, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerden que esa imagen se va a completar 100% en el rapto, cuando el Señor venga por nosotros y nos resucite con un cuerpo glorificado. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el evangelio de la paz. A Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó y Él me glorificó. Es la parte que falta, me glorificó. Pero para Él yo ya estoy glorificado. Para Él yo estoy glorificado. Entonces, todo eso es por causa del evangelio de la paz. Y eso nos tiene que mantener firmes frente a las acechanzas, tentaciones, todo lo que viene y que Satanás va a usar para tratar de desestabilizarte. De inutilizarte. Si ya no te pudo llevar al infierno, te va a tratar de desestabilizar. Por eso es que tenemos que estar atentos con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras acciones, evaluar cuando nos caemos, volver a levantarnos, pedirle perdón a Dios en primer lugar y pedir perdón a los que hemos ofendido. Señor, heme aquí, transfórmame de verdad, pero de verdad. No, mira, Señor, aquí está el modelo, háceme así. O peor aún, toma, ahí está el modelo de mi esposo, Señor, por favor, tanto te pedí, ahí está, mira, está re clarito. Ahí está el modelo de mi esposa, ahí está el modelo de mis hijos, ahí está el modelo de mis hermanos. Señor, hácelo así para que pueda ser feliz. No, pues todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ahora, ¿qué dice más adelante? ¿Qué pues diremos a esto? Esta es la firmeza del apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? He estado leyendo la historia de la iglesia de manera muy apasionada y de verdad la historia de la iglesia es una riqueza que no te implica doctrina. La doctrina siempre es una sola, pero te cuenta y te muestra la experiencia de aquellos que sufrieron tanto por mantener y enseñar la doctrina. ¿Qué los mantuvo a ellos firmes? La certeza de quienes eran en Cristo. La certeza de quienes eran en Cristo. ¿Qué mantenía firme a los hermanos del tiempo de la persecución, a los hermanos del tiempo de la Inquisición, a los hermanos del tiempo del inicio de lo que se llamó el protestantismo en Europa? Todo esto, ¿qué los mantenía firmes? El saber quiénes eran en Cristo. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién eres realmente en Cristo? Y entonces, ¿por qué tenía esa cara, ¿no es cierto?, de Magdalena o de Juan Tenorio, ¿no es cierto?, adolorido, sufrido. ¿Por qué? Como que nada te sale y que todo anda mal y esto y eso. Esa desidia que el diablo coloca en nosotros. No se trata de que andes energético. No, se trata de que des la buena batalla de la fe. Den la buena batalla de la fe. A mí me da vergüenza
y se los digo de todo corazón, me da vergüenza cuando la gente se justifica cuando la cosa es injustificable. Mira, yo no estoy yendo, mira, la verdad que esto, mira, es que yo, mira, esto. O sea, ¿hay situaciones que son justificables? Sí, las menos, las muy menos. Pero el grueso de las veces tiene que ver con cosas que no son justificables. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Arrepentirnos y empezar de nuevo. Arrepentirnos y empezar de nuevo. Examinarnos, arrepentirnos y empezar de nuevo. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. El único consejo sería no te demores más. No te demores más, pero tiene que hacerse así. Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entregó a su Hijo por todos nosotros. Entregó a su Hijo por todos nosotros. Malvados, condenados, que odiábamos a Dios, enemigos de Dios. ¿Qué hace Dios? Él entrega a su Hijo para poder a los perlas rescatarlo. Entonces, ¿se podría extender un poco nuestra medida del perdón a partir de esto? Un poquitito, aunque sea. ¿Podríamos flexibilizar nuestro estándar de...? No estoy diciendo estar de acuerdo con lo malo, no por eso, pero esta cosa de albergar sentimientos, posiciones, ¿no es cierto?, que en definitiva van afectando nuestra relación con Dios. Y si afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con todos los demás. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando Satanás te acuse, cuando eres verdaderamente un hijo, una hija de Dios y has pecado, he pecado, y verdaderamente el arrepentimiento viene a mi vida. A lo mejor tengo consecuencias, tendré que asumir. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nunca cerrará su mano. Nunca, jamás. Él es el que nos justifica. Eso es lo maravilloso de el estar firmes en Cristo. No, ya perdí la salvación. Ya no soy salvo. Y el diablo te va a decir, ya no esto. Te va a acusar. Pero nosotros tenemos que saber decirle, sí, es verdad, soy un pecador y por eso Cristo murió por mí. Soy un pecador, por eso Cristo murió por mí. Esta es la gracia de Dios que yo no entiendo, pero que Dios me da. Pero yo no quiero más que su gracia sea en vano, sino que antes, como dice el apóstol Pablo, yo sea un mejor trabajador en la obra del Señor de lo que es otro. Pero no por enorgullecerme, sino por amor al que me salvó y para el beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. El Evangelio de la paz es eso, Él intercede por nosotros. No te olvides de cómo fuimos salvados, que el Evangelio de la paz con Dios nos mantenga firmes porque Cristo intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Yo pregunto a las personas que creen que la salvación se pierde, ¿qué hacen con este pasaje? No estoy hablando de un versículo, estoy hablando de un capítulo. ¿Qué hacen con esto? Es imposible, la salvación genuina no se pierde porque es dada por Dios y el mismo que la da es el mismo que la sostiene. Si Él nos diera la salvación y dijera ya, lo salvé cabros, ahora corran por su cuenta. No alcanzaríamos a dar un paso y ya estamos perdidos. Él es el que la sostiene. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, esas mismas potestades y principados que dice el libro de Efesios, ¿no es cierto?, que van a intentar y son las que enfrentamos en nuestra guerra espiritual, que es una guerra ganada. Nosotros estamos en un tránsito en medio de una guerra ganada, pero por eso Dios nos ha mandado a estar firmes hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Vuelvo a insistir, eso no es pasividad. Dios nos va a usar, pero la base de la batalla espiritual es estar firmes. No es el activismo, es estar firmes.
y que Dios haga su voluntad y Él nos va a usar y va a realizar lo que tenga que hacer con nosotros para cumplir sus propósitos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, por si te queda alguna duda, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si esto es verdad para ti, empieza a vivir como tal, pu. O sea, no, ay, mi Dios me ama, mi Dios me cuida, mi Dios me ama, mi Dios me cuida. Ya, y la transformación, el perdón, el ser parte activa de la iglesia, el amar al cuerpo, el escudriñar diariamente su palabra, el examinarse, el estar siendo de utilidad para otros, el enseñarle a otros, el compartir, el tener misericordia, el aconsejar, el ser parte de este cuerpo y no solamente un asistente. ¿Dónde queda eso? ¿De qué sirve entonces que Dios te haya salvado? Para que seas un soldado inútil, un soldado que atrasa las cosas, un soldado que trae división. ¿Para qué entonces te salvó Jesús? Si todo esto es verdad que lo es y somos hijos de Dios, vivamos como tales. Y no salgamos de aquí, yo ahora, pero vecino, vengo a decirle que... No. Lo primero, de rodilla, de guata, acostado, como quieras hacerlo, pero hazlo, ¿no es cierto? Arrepiéntete al Señor y examínate. Examínate. Para que puedas ser útil. Sé humilde contigo mismo. No te justifiques delante del Señor, porque el diablo te va a poner así, pero acuérdate de esta cosa. Tú te estás ahí como arrepintiendo. Pucha, Señor, en realidad yo con mi hermano, con mi esposa, ¿no es cierto? Con mi esposo, yo necesito... Sí, pero... Y el diablo viene aquí y te va a decir, sí, pero acuérdate que ella... o él... no ha hecho nada, pues, es pura boquita. Esto es de verdad, pues. ¿Verdad? Si no he hecho nada, pues. Está igual que siempre, ¿cómo? Y el diablo se echa para atrás a reírse, ¿no es cierto? Y se acabó el examen. Y salimos más envalentonados para... ¿Lo vives tú? Como dice mi hermano Sergio, lo vivo yo. Porque uno cuando ya cree que ya es como, ay Señor, pues realmente estoy avanzando. ¿Seguro? Dice el Señor, y te manda alguna bombita por ahí y volvís casi a foja cero. Pero te arrepentí, de verdad. Entonces, y Dios te va a dar. De eso se trata. De eso se trata. Y en ese proceso vamos avanzando, y el Señor va agregando a la iglesia los que han de ser salvos. Así como en esta iglesia ya, gracias al Señor, no hay donde colocar una persona, ¿no es cierto? Así es como el Señor va agregando, porque los ha traído por causa tuya, ¿no es cierto? Un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, potenciales ovejas, ¿no es cierto? Que a lo menos han visto la obra de Dios en ti. La obra de Dios en ti. Entonces, hermanos míos, estar calzados con los pies del apresto del Evangelio no es, en este contexto, el evangelismo. Es que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, tiene que nunca jamás olvidar que estamos en paz con Dios por causa de la obra de Jesucristo. Y eso nos mantiene firmes, sabiendo que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él intercede, que nada que exista ni que te puedas imaginar te puede separar de ese amor de Dios. Por lo tanto, como tal, resiste. Que esas sandalias que imaginaba, que el Espíritu Santo usó en la mente de Pablo, que no resbalan, ¿no es cierto? La palabra dice, ¿no es cierto?, no desmayamos. No se está refiriendo a una lipotimia, se está refiriendo a no desanimarse, no bajar los brazos, no decir hasta aquí nomás, no decir ya nunca más, ya esta es la última. Solo Dios sabe, y mientras tú estés unido a Dios en coinonía
y en las cosas de Dios, te aseguro que Dios te va a sorprender cuánto más puedes hacerlo. Cuánto más puedes hacerlo. Nos ponemos de pie para orar.